Podcastera MX presenta. Y los zoológicos humanos fue una práctica que duró muchos años. Estoy hablando como de 50, 60 años. De lo que sabemos también, ¿no? Quizás duró mucho tiempo más. Una práctica donde básicamente lo que se hacía eran ferias exotistas, ¿no? Los zoológicos humanos estaban enmarcados en una especie de ferias internacionales, como lo que es hoy, por ejemplo, lo que nos podemos imaginar como la Bienal de Venecia, ¿no? Ese tipo de ferias donde cada uno de estos países imperialistas y colonialistas hacía una exhibición de sus logros. En los espacios de blanqueamiento de la cumbia, la banda no sabe bailar cumbia. Y eso es demasiado. Ahí está la resistencia de las prácticas de los cuerpos. Este episodio es una producción especial para el 27º Festival Internacional de Danza, FID Jalisco. Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Te doy la bienvenida a Corpus Sapiens. Hoy vamos a charlar con dos artistas que nos van a contar en particular de un proyecto, pero esto nos va a llevar a platicar acerca de la resistencia desde el arte ante esas nuevas formas de colonialismo, la barbarie sobre los territorios y los habitantes de América Latina. Y para hablar acerca de eso, está aquí conmigo, frente a mí, sorteando todos estos temas de la distancia, pero finalmente frente a frente, Rosa Landabur y también Alberto Montes. Les voy a contar un poquito de quiénes son. Rosa Landabur es chilena, nació en 1984, es una artista escénica multidisciplinaria, creadora, directora artística, actriz, docente y gestora cultural. Es licenciada en Artes Escénicas por la Universidad Mayor, diplomada en Dirección Escénica y Poética Visual en el Teatro de la Memoria, ambas en Chile, y tiene un diplomado en Prácticas de Investigación, Danza, Coreografía y Performance en México, donde vive desde 2017. Es directora artística de Landabur y Compañía y también es curadora y productora. Hoy en día cura y produce Peyentún, el Festival de Artes Escénicas de Naciones Originarias en Chile. Es creadora de muchas obras que se han presentado en muchos países, por ejemplo, el nuevo Zoológique Mexicano, pieza inspirada en los zoológicos humanos que hubo en París en el siglo XIX. Como dirían mis amigos venezolanos, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que eso existió? Ahorita vamos a platicar de eso. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias. Y también tenemos a Alberto Montes. Él es mexicano. Nació en 1994, es bailarín, investigador, performancero, performer y sociólogo. Ya había estado con nosotros en Corpus Sapiens en el episodio de Percusiones Menores, que si no lo han escuchado, pues escúchenlo. Él es licenciado en Danza Folclórica Mexicana por la Escuela Nacional de Danza Folclórica de Limba y es egresado de Sociología de la UNAM, diplomado en Prácticas de Investigación, Coreografía y Performance. También es profesor de folclore en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Ha sido ponente en coloquios de sociología, danza y performance. Actualmente está realizando la investigación Danza Folclórica Mexicana, Danza del Pueblo, y forma parte de Landabur y Compañía. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, muy emocionado de volver a estar por acá en Corpus Sapiens. Sí, bienvenidos. Pues me gustaría que platicáramos primero sobre eso. ¿Qué onda con estos zoológicos humanos que hubo en París en el siglo XIX? A ver, pónganos en contexto, por favor. Bueno, muchas gracias por el espacio, por invitarnos aquí a platicar. Los zoológicos humanos se hicieron en el siglo XIX y en el siglo XX en Europa, en una Europa colonial, donde se estaba de alguna manera forjando y fijando todo este espíritu colonialista, imperialista del hombre ilustrado, ¿no? Y los zoológicos humanos fue una práctica que duró muchos años. Estoy hablando como de 50, 60 años, de lo que sabemos también, claro, ¿no? Quizás por mucho tiempo sí. más. Una práctica donde básicamente lo que se hacía eran ferias exotistas, ¿no? Los zoológicos humanos estaban enmarcados en una especie de ferias internacionales, como lo que es hoy, por ejemplo, lo que nos podemos imaginar como la Bienal de Venecia, ¿no? Ese tipo de ferias donde cada uno de estos países imperialistas y colonialistas hacía una exhibición de sus logros y de
lo mejor de cada país. Era una especie de competencia internacional donde cada país hacía sus ferias y mostraban lo mejor de sus avances en tecnología, arquitectura, arte, y dentro de esa exhibición se hacían los zoológicos humanos, donde, claro, prácticamente lo que se hacía era generar un espacio de zoológico donde se representaba de una manera muy burda, obviamente, los hábitats de las personas que eran secuestradas de diferentes países de las colonias, ¿no? De África, Asia, desde América, Latinoamérica también. Y eran secuestrados, llevados en barco y puestos a exhibición en estas ferias tras rejas, tratados como animales y exhibidos y muchas veces girados por diferentes partes del mundo. Obviamente, todo este tema de los zoológicos humanos genera una mirada, ¿no? Una construcción de la mirada sobre la otredad, sobre la diversidad, sobre la diferencia, y construye un poco, los zoológicos humanos construyen la mirada colonialista sobre las personas que no son europeas, que pertenecen a diferentes pueblos originarios y que son tratados como animales, personas no inteligentes, personas sin alma y todas esas cosas que sabemos, sí, ¿no? Qué fuerte revisar esta parte de la historia, y claro que en la cinematografía tenemos reminiscencias, ¿no? Me recordó también El botón de nácar, este documental de Patricio Guzmán. No sé si lo han visto, pero si no lo han visto, véanlo. Es un gran documental y creo que podemos ver un poco eso, ¿no? Aunque mucho antes ya había esta exotización, obviamente, desde los descubrimientos de las tierras desconocidas para los conquistadores, ¿no? Para los navegantes, pues ya sabemos, españoles, holandeses, portugueses, ingleses, ¿no? Que finalmente iban a los lugares y desde su perspectiva, casi siempre cruzada por la religión y por pues mucha ignorancia y por esas ideas que no existían de valorar el contexto en ese momento de la historia, pues tomaban como exóticos, ¿no? A las personas que vivían en esos lugares. Y esto entonces te llevó Rosa y también a ti, Alberto, a crear esta obra, el nuevo Zoologique mexicano. Cuéntenme de ese proceso. Bueno, con todo este tema de los zoológicos humanos, yo estaba como en un proceso de investigación, porque desde Chile, que bueno, yo soy chilena, desde el territorio chileno hay mucha historia y se secuestraron principalmente personas de la Patagonia chilena, ¿no? Selknam, Yaganes, Yámanas, que ese secuestro también aportó a un gran exterminio que hubo de los pueblos originarios del sur de Chile, bueno, de todo Chile. Estaba en ese proceso de investigación de los zoológicos humanos, pues sabía que quería trabajar con este tema, pero no sabía cómo llevarlo a escena o cómo, tampoco quería hacer una crónica o una obra de teatro como tal, sino que como de alguna manera enfrentarnos como a la experiencia de la mirada, ¿no? Principalmente. Y en ese proceso me vengo a vivir a México y bueno, estaba en el diplomado Encender un Fósforo, de donde nos conocimos con Alberto. Pues empiezo a observar primero en mí misma mi mirada, ¿no? De al llegar a un nuevo territorio, cómo nos enseñan a mirar, cómo hay muchas prácticas exotistas y colonialistas en uno mismo, claro. Primero, de ver lo diferente, lo nuevo, y también como un constructo de nación, de estado, de país y cultural también, como se me ofrecía a mí la cultura mexicana, ¿no? De una manera también, pues, como espectáculo, a mí como extranjera, como turista principalmente cuando llegué, ¿no? Entonces empiezo a conversar con mis compañeros y ahí pues me encuentro con Alberto en este proceso y claro, él también desde su expertise, su mirada y pues bailarín de danza folclórica mexicana, sociólogo, entonces también empezamos a dialogar de qué pasa con México. Y yo también desde o sea, como desde puntos diferentes que se complementan y se alimentan, ¿no? También con Rolando Hernández, que es el otro performer, como de alguna manera esto de los zoológicos humanos y la danza folclórica mexicana encuentran un punto de conexión en cuanto a construcción de una folclorización desde el Estado-Nación, desde el espectáculo, y como tenemos muchas veces las miradas colonialistas y exotistas muy insertas en nosotros. Esta pieza es como una pieza del encuentro, si pudiéramos como nombrarla de alguna manera, por ahora. Y
Sí, digamos, en principio uno de los elementos que están dispuestos es pensar los límites o los bordes, quizá, ¿no?, de esto que hemos nombrado la folclorización. En ese sentido, y digamos desde una revisión quizá de carácter histórico del contexto mexicano, la reflexión sobre la configuración de los cuerpos que hacen nación, es decir, cómo se constituye esta noción de un cuerpo nacional. Y en ese sentido, entonces, digamos, uno de los elementos que están dispuestos, articulados y difundidos desde la danza folclórica mexicana, pues es la noción, o son dos grandes nociones, ¿no? La idea de los pueblos originarios, por un lado, y de sus danzas tradicionales, y por otro, la noción de los bailes mestizos, ¿no?, que darían cuenta de el mestizaje. Que como diría Federico Navarrete, pues la noción del mestizaje termina siendo mucho más problemática que clarificadora en el caso mexicano, digamos, con todos los procesos políticos en la configuración del Estado Nacional, las dimensiones de racialización y de blanqueamiento, ¿no?, de los cuerpos. Entonces surge una pregunta, digamos, que yo pongo en la mesa en este trabajo desde mi expertise, retomando esta reflexión de Federico Navarrete, que es, pues al final hay de mestizos a mestizos, ¿no? Como esta especie de borde termina siendo mucho más problemática. En ese sentido, entonces, pues lo que disponemos en el nuevo zoológico mexicano es eso, ¿no? Los bordes y las tensiones, por un lado, entre la exotización, la folclorización. Por otro lado, aunque es problemático, también los bordes del reconocimiento y el autorreconocimiento identitario, ¿no? Porque quizá la danza folclórica tiene ese doble filo que termina por ser muy peligroso, ¿no? Por un lado, sí es folclorizante y es exotizante y no lo vamos a negar, pero también es la danza que más se practica en este país. Y es la danza que más público tiene, y es la danza que está dispuesta en los planes y programas educativos de educación básica. Y eso puede ser muy cuestionable, pero tiene también unos bordes interesantes frente a, por un lado, cómo se narra que debería ser una experiencia del cuerpo y cómo se dispone una experiencia del cuerpo. Me parece que en ese sentido ponemos ahí unas discusiones interesantes que, pues bueno, me toca performar, aunque también los bordes sobre cómo performo son interesantes, porque pues quién sabe quién está, si está el bailarín o está Alberto, ¿no?, que es una línea muy delgada. Creo que con eso podríamos seguir charlando. Sí, a ver, para quienes nos escuchan y todavía no han visto la pieza, la obra, podemos ver dentro de una jaula un personaje masculino que es Alberto, con varias prendas de ropa colgadas por ahí, también con algunos zapatos, y además hay un personaje que es un policía que entiendo que forma parte de la pieza, está cuidando que nadie se le acerque demasiado, ¿verdad? O sea, sí, violencia sí, pero no tanta. Y entonces hay un módulo donde hay una tableta donde la gente puede interactuar. La gente que va pasando por el lugar realmente puede interactuar, elegir la pieza musical que quiere que Alberto, este ser que está ahí enjaulado, interprete. Entonces le ponen play con su dedito, suena la música, Alberto cambia de vestuario y baila. Y a veces con una sonrisa muy grande en la boca, así como nos enseñaron a todos los que hicimos folclore en algún momento, ¿no? Cuéntenme con esto, si lo narré bien, para empezar, ¿cómo les ha ido? ¿Lo presentaron en Praga? ¿Lo presentaron, me contaba Rosa hace un rato, que también en el Museo Precolombino de Santiago de Chile, con todo lo que eso puede significar, y lo han presentado en otros lugares? Cuéntenos acerca de las experiencias que han tenido con esta pieza. Bueno, con respecto al dispositivo, sí lo narraste bien. Un poco para que se imaginen las personas que no han visto la performance. Generalmente estamos en espacios públicos. Esto no sucede dentro de un teatro ni en una sala cerrada. Estamos generalmente en espacios públicos o en espacios semipúblicos, ¿no? Como el foyer de un teatro, la galería de un museo o directamente la calle. Y está ahí este personaje que, como decía bien Alberto, juega un poco con los límites, ¿no?, entre la ficción y la realidad, y aparecen esas dos cosas, el personaje bailarín y Alberto pues también encuerpando y poniendo su historia y cuestionando también la danza y presentándola y haciéndola, ¿no? Y es cuidado por este personaje policía, y las personas pueden activar el dispositivo poniendo play, eligiendo una canción. Y esto se sucede por alrededor de 2 horas
obviamente va evolucionando en cuanto a cómo se comporta el público, a la cantidad de veces, al ritmo de repetición en que hacen bailar a Alberto. Obviamente una persona bailando 1 hora y media, 2 horas sin parar, cambiándose, vistiéndose, desvistiéndose una y otra vez, el cuerpo se transforma, no vemos un cuerpo cansado, y hacia la mitad de la performance se entrega a las personas un volante que habla de los zoológicos humanos. O sea, en la obra no hay texto, no hay narración, no hay palabra, ¿no? El único texto o palabra que se puede decir que hay es como la relación entre el policía y el público, que es muy sutil, que les indica cómo tienen que activar el dispositivo, y este texto que habla de los zoológicos humanos. Entonces ahí las personas, el público, hacen link, ¿no? Como lo que estamos haciendo, lo que está sucediendo acá, cruzado con los zoológicos humanos, adquiere pues otras implicancias, ¿no? Tenemos una información nueva, nos damos cuenta un poco de qué está sucediendo, qué estamos haciendo, cómo estamos mirando, cómo estamos operando, y ahí cambia un poco la performance. Pues ya no le ponen tan seguido la música, ha pasado de todo. O sea, hay gente que detiene la performance, hay gente que se roba el cable, que quita el vestuario, wow. Ocurren discusiones entre el público. Otras veces le entregan su ropa a Alberto, su ropa de Alberto, porque él llega con su ropa personal para que salga de ahí y se vista. Entonces suceden cosas muy interesantes, y todo lo que sucede tiene mucho que ver pues con el contexto, con el país donde se está haciendo, con el contexto cultural, social. Pues no es lo mismo presentar la performance en la Galería Nacional en Praga, en un museo, que en el Tianguis en Iztapalapa, ¿no? Como lugares muy diferentes donde hemos estado, las personas se comportan de manera muy diferente, y pues quizás Alberto nos pudiera contar un poco su vivir-sentir desde estar performando y desde el accionar del público, y también desde las diferencias, porque claro, pues yo lo veo desde afuera, ¿no? Y también cómo se ve desde dentro también es muy interesante, cómo se vive esa diferencia de los contextos, de los públicos, de los accionar de las personas, de las decisiones que toman las personas. Uh-huh. A ver, Alberto, cuéntanos. Bueno, en principio quizá podría sumar un poco a la amplitud del dispositivo, y es como un encuentro de dispositivos, ¿no? Tenemos este primer dispositivo de la jaula o del marco, ¿no? Tenemos el dispositivo de las sonoridades mexicanas, que quién sabe qué es eso. Tenemos también otro, o por lo menos se ponen en juego 2 grandes dispositivos de la danza folclórica mexicana, que uno ya lo enunciabas tú, Angélica, que es esta sonrisa infinita, ¿no? La sonrisa infinita de la danza folclórica. Bueno, por supuesto, el cambio de vestuario, ¿no? Si uno piensa en una función de folclore, nunca ve el escenario vacío, porque la banda se cambia múltiples ocasiones con una velocidad increíble, ¿no? Entonces, bueno, se pone un poco en juego la expertise propia de la danza folclórica para que sucedan estos encuentros y diálogos de dispositivos. Y bueno, sobre la experiencia, una de las preguntas que vengo, digamos, trabajando ahora en torno a eso, y que quizá desde ahí podría desdoblar un poco más, es el límite entre el placer y el poder, ¿no? Porque claro, a mí me encanta zapatear, es lo que hago, es a lo que me dedico, es a lo que estudié. Y por otro lado, es la tensión siempre con poder otorgarle, digamos, la toma de decisión a otros, a otras de qué es lo que yo voy a bailar en ese momento. Y siempre está esa tensión entre el poder y el placer, porque claramente hay piezas o repertorios que a mí, pues la verdad es que no me gustan. Aunque claramente lo sé performar, ¿no? Pero digamos, hablo de esta tensión entre el poder y el placer para un poco poner mi experiencia en la mesa, que es, si bien es cierto, hay distintas respuestas con relación a los contextos, y claramente no es lo mismo presentarnos en el Museo de Arte Moderno, presentarnos en un tianguis. Sí me parece necesario decir que la propia noción de los espacios de arte o de los espacios profesionalizantes de la práctica artística terminan siendo eso, sus propias contradicciones, ¿no? Uno pensaría en el campo artístico como un campo, digamos, a veces como libre de violencias, ¿no? O casi con espacios de cierta neutralidad, y cuando... O espacios de libertad, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, pareciera que ahí todo lo que sucede es más
o menos dialogado. Y cuando un dispositivo como estos aparece en estos espacios, digamos, de expertise artística, han sido los espacios más violentos para mí que estoy performando, ¿no? De los espacios más violentos frente a los espacios, digamos, como un tianguis, ¿no? Una de las experiencias creo que más significativas para mí, que además debo decir fue en un tianguis de Iztapalapa, que es de donde yo soy, de donde yo vengo y de donde esta corporalidad racializada y digamos también un poco puesta en juego por su historia, ¿no? En el tianguis me pusieron a bailar 3 veces quizá y la banda nunca más le volvió a presionar, ¿no? Porque entendía que era un espacio en el que yo no le estaba pasando bien. Y entonces creo que eso fue muy significativo frente a la experiencia en los museos o en los espacios de carácter artístico en los que hay otro tipo de capitales en discusión y en disposición y digamos también puestos en juego, que también eso es una decisión nuestra como artistas, ¿no? Y como equipo, también ponernos en esos espacios para ver qué sucede. Y bueno, siempre la experiencia de bailar y bailar y bailar y volver a bailar sigue siendo interesante y para mí necesaria, sobre todo, como decía hace un rato, por las contradicciones propias de la danza folclórica. Cada vez que me toca bailar el jarabe tapatío, digamos, por un lado, mucha gente lo reconoce, lo identifica, lo aplaude, se adscribe al Estado Nacional a partir de él, aunque saben que quien está performando está ya en un nivel de, digamos, desgaste en amplio sentido, pues grande. Entonces, siempre está esa discusión entre el poder y el placer para quien está, digamos, haciendo parte del dispositivo en su accionar, es decir, quien decide y va y le presiona. Para mí también, ¿no? Porque juego con esas fronteras y esos bordes de ahora sí bailo, ahora no bailo, ahora me cambio, ahora no me cambio, ahora bailo desnudo, ahora solo le sonrío, en fin, es una confrontación en un sentido, digamos, amplio, cuerpo a cuerpo, ¿no? Es decir, de nosotros quienes performamos, porque también para Rolando ser esta especie de borde del poder, ¿no? Que es un poco la historia de la policía en México, pues sí vienen muchas veces de sectores populares, pero son quienes hacen el ejercicio del poder por parte del Estado, ¿no? Entonces, estos bordes a los que nos enfrentamos en nuestra hacer la pieza, pues son muy interesantes, ¿no? Sobre todo porque, insisto, es una línea muy sutil entre lo artístico, entre la dimensión política, entre la dimensión de la exotización, entre la dimensión del placer, entre la dimensión de la adscripción y de la identidad, pero también, digamos, de su puesta en juego y de sus tensiones. No sé, creo que por ahí quizá. Pues qué interesante. Y para ti que nos escuchas, si ya viste la pieza, ¿qué te detonó cuando estuviste ahí, cuando interactuaste? O si no la has visto y lo vas a ver, depende de cuándo estés escuchando este episodio, pues también, ¿no? Creo que puedes ir a lo mejor ya con una información y cómo te va a hacer moverte eso. Bueno, ¿cuáles son esas nuevas formas de colonialismo que ustedes observan, ¿no? De las que hablan en la danza y en general, ¿no? Como muy breve podemos platicar de esto. A mí se me ocurre una que son las cumbias, ¿no? Con Los Ángeles Azules, que son de Iztapalapa, por cierto, y que ahora han blanqueado su cumbia poniendo a artistas, a cantantes más blancos, ¿no? Por decir así, o sea, teniendo a Natalia Lafourcade, o sea, eso es como un blanqueamiento que está ocurriendo y que a mí me parece que es como una forma de práctica colonialista actual. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, bueno, un poco tomándome y pensando también en lo que decía Alberto, todo el sistema del arte, ¿no? Cuando ponemos la obra en estos espacios institucionales como museos, galerías y cosas así, pues sí se revelan un poco cuáles son, cómo operan las fuerzas y las líneas de la institución, del sistema del arte, y cuánto de colonialismo y cuánto pues de una mirada blanqueada puede existir en estos espacios artísticos, ¿no? Y cómo pues eso se revela al poner esta performance y estos cuerpos, ¿no? En esos espacios que generalmente, bueno, en el sistema del arte, que es muy complejo y tiene muchas fuerzas operando, sí hay
pues mucha mirada y muchas prácticas colonialistas y claro, ¿quiénes son los artistas que aparecen, que tienen el espacio para presentarse en esos lugares? ¿Cuáles son los artistas que se visibilizan? Finalmente, ¿quiénes pueden vivir del arte? Tiene que ver como con todo un cruce de privilegios, ¿no? Que bueno, por lo menos como artistas que venimos pues de las prácticas del cuerpo y desde un lugar crítico también, son cosas que siempre estamos pues mirando y cuestionando, ¿no? Yo creo que el rol del arte con respecto a estas pues nuevas formas de colonialismo es tener una mirada crítica, pues ponerse también en cuestionamiento a una misma, ¿no? A uno mismo como artista, qué lugar estoy ocupando, cuáles son nuestras formas de trabajar, cuáles son nuestras políticas de trabajo al interior de los grupos, cómo estamos operando. Finalmente, pues sí, la política en el arte ocurre principalmente, o sea, creo yo, tiene que ser principalmente al interior de los grupos, ¿no? Porque podemos estar hablando cosas muy bonitas para afuera, pero luego uno ve cómo están al interior de los grupos prácticas de violencia, prácticas también racialización, racismo contra los compañeros. O sea, uno ha visto, ya ha escuchado tantas cosas y dices, o sea, ¿por qué no? ¿Qué está pasando pues, en la intimidad de los grupos? Y creo que nuestra responsabilidad primero con nuestro trabajo, con nuestros compañeros al interior y con cómo estamos ejerciendo de alguna manera el ser artistas en este complejo sistema, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de barbarie en el territorio y en América Latina, Alberto, en tu experiencia? En principio, me parece que si bien, digamos, las estrategias del proyecto colonial, ¿no? Para ser filosos, ¿no? Las estrategias del proyecto colonial se han rearticulado y se vuelven a rearticular todo el tiempo. En principio habría que mirar, notar, dar cuenta, reflexionar, no sé cómo nombrarlo ahora, ¿no? Si ese proyecto colonial en algún momento se ha detenido, ¿no? A mí me parece que más bien se ha ido profundizando. Y sobre estas nuevas estrategias, o como sobre las estrategias del proyecto colonial frente a los cuerpos y, digamos, frente a la configuración de la vida, me parece que uno de los elementos que no podemos perder de vista es la dimensión de la violencia frente a los cuerpos, ¿no? Y de la violencia a las corporalidades. Sobre todo pensando en territorios como el territorio del que viene Rose, ¿no? Que tuvo muchas complejidades durante el siglo XX, ¿no? Y pensando en el caso mexicano, en el que los últimos 30 años, ¿no? El fenómeno, quizá más, ¿no? Quizá en realidad más, quizá desde los 70 o 60, ¿no? El fenómeno de la desaparición forzada se vuelve recurrente y se vuelve, digamos, parte de la configuración de la realidad, ¿no? Eso termina por ser muy fuerte. Y entonces la pregunta en torno a la responsabilidad de quienes estamos realizando prácticas del cuerpo en un país, en países en los que los cuerpos desaparecen y se violentan todos los días. Me parece que entonces la dimensión política de lo que planteamos ahora como grupo, como colectivo que trabaja en conjunto, junto con Aurelio, con Rolando, con Rosa, más allá de la temática propia del trabajo que puede ser, digamos, de manera sutil, ¿no? La danza folclórica y los zoológicos humanos en realidad es una reflexión sobre cómo nos posicionamos frente a la racialización de los cuerpos y a la racialización de las prácticas, ¿no? En ese sentido, entonces, me parece también necesario seguir, como decía Rosa, poniéndonos en contradicción nosotros mismos o haciendo evidentes nuestras propias tensiones y contradicciones. Y por otro lado, también reconocer que si bien las prácticas artísticas tienen este potencial de abrir y de andamiar posibilidades, también es necesario no perder de vista que buscar las posibilidades o buscar nuevas rutas frente a cómo se construye el mundo hoy no omite que tengamos que seguir haciéndonos las preguntas fundamentales, ¿no? Sobre la violencia, sobre los cuerpos, sobre el poder, sobre el clasismo, sobre el racismo, sobre los feminicidios en el caso mexicano, en fin, ¿no?
Me parece que quizá frente a la dimensión del mundo contemporáneo y que hoy lo vemos todos los días con los bombardeos en Gaza que no se detienen, es preguntarnos sobre cómo históricamente hemos validado ciertos cuerpos y sobre cómo esos cuerpos validan ciertas prácticas, ¿no? Entonces, no sé si lo pensamos ahora con lo que decía sobre la cumbia, pues claro, ahora es un fenómeno muy extraño, pero igual la cumbia se va a seguir bailando donde se bailaba. Y en estos espacios de blanqueamiento, voy a ser un poco quizá filoso y espero que a la escucha esto le genere preguntas, pero en los espacios de blanqueamiento de la cumbia, la banda no sabe bailar cumbia. Y eso es demasiado. Ahí está la resistencia de las prácticas de los cuerpos. A eso iba justo. ¿Cómo resiste el arte? ¿Desde dónde resiste el arte? Porque sí, son todo esto que mencionas, los bombardeos en Gaza, también los asesinatos a los defensores de los territorios que están desapareciendo, que a su vez están siendo asesinados también, ¿no? Los bosques de la mariposa monarca, o sea, hay miles de ejemplos, ¿no? Y entonces, ¿cómo más? Además de bailando cumbia donde se baila cumbia por quien sí sabe bailar cumbia históricamente, ¿cómo más resiste el arte? Pues yo creo que, bueno, ¿cómo resiste el arte? Es complejo, yo creo que obviamente viene desde un ímpetu y una resistencia primero como personal, ¿no? Individual y colectiva de quienes somos, de las personas que somos cada quien, con la historia que tenemos. Pues sí, yo vengo de un territorio diferente que tiene su historia, su contexto, pues donde también los cuerpos han sido violentados históricamente y desaparecidos, y pues la violencia sobre los cuerpos es súper fuerte. También cuando hablabas como de, claro, cómo la barbarie y el colonialismo sigue presente en el territorio latinoamericano, nunca se ha detenido. O sea, el extractivismo de los territorios, la desaparición de personas, la violencia sobre los cuerpos pues diversos, desde racismo, contra personas indígenas, contra personas con diversidad sexual, transgénero, o sea, todas esas cosas que vemos están sucediendo cada día, ¿no? Y tienen que ver con práctica, con el proyecto colonialista como lo nombraba Alberto. Y pues, ¿cómo resistimos desde el arte? Pues yo creo que claro, la resistencia tiene que venir pues desde una reflexión de algún lado, sí, racional, intelectual, pues desde lo que está pasando, pero también de una cosa mucho más visceral y de cómo lo que se pone en escena, bueno, pensando en el arte escénico, no en las artes escénicas, cómo lo que se pone en escena, cómo los cuerpos que están ahí desdoblándose y apareciendo para eso, para aparecer, para decir, para narrar desde sus propias biografías, ¿no? Estaba pensando en el Zoologic, pues lo que hace Alberto es muy interesante, muy emocionante también, porque mientras va avanzando la performance, él empieza a reconstruir, si se puede decir, las danzas folclóricas, a enfrentar al público, a enfrentarlo con su cuerpo, con su mirada, a tener un diálogo con el policía. Entonces, como decía él, cuando empieza este cuerpo a cuerpo, ¿no?, a revelarse ante lo que está sucediendo ahí, a enfrentarse al público, más que a la persona particular, ¿no?, a enfrentarse a esta práctica, ¿no?, de que lo están haciendo bailar y bailar y bailar. Se vuelve muy interesante, que pueden ser cosas, a lo mejor, pues claro, no vamos a cambiar el mundo con una obra, ¿no? Pero quizás sí vamos a mover un poquito la mirada, o vamos a visibilizar o darnos cuenta nosotros mismos, las personas que están ahí, de cómo estamos mirando, cómo estamos operando, cómo estamos accionando en la vida cotidiana. O sea, yo creo que claro, como que los cambios pueden ser muy micro, pues con nuestro círculo cercano, nuestros padres, nuestra familia, nuestros lugares de trabajo, pues ahí es donde hay que estar atentas a cómo estamos relacionándonos con las demás. Movernos y mover. Uh-huh. Alberto, ¿tú qué dices? Y con esto nos vamos despidiendo. Yo diría un poco desde lo que además ha significado para nosotros como equipo y para mí personalmente seguir desarrollando esta investigación desde ya 5 años, ¿no? Casi 6.
es cómo resistir. No sé si hay una única ruta, pero por lo menos para mí ha sido poner el cuerpo con sus contradicciones, con sus tensiones, con sus violencias, con sus historias, con la posibilidad de pensar lo común también desde lo heterogéneo, que digamos, si pensamos eso con relación al proyecto nacionalista mexicano, suena medio extraño, ¿no? Porque claro, lo común se pensaba desde la homogeneidad. Uh-huh. Quizá la apuesta hoy, para mí, desde las prácticas artísticas, sea cual sea, y en específico desde las prácticas del cuerpo, tendría que ver con la posibilidad de pensar lo común desde la heterogeneidad, desde la diferencia, desde las tensiones, ¿no? O sea, la tensión también como un espacio que posibilita construir lo común, dialogarlo y seguirlo poniendo en juego, porque me parece que apelar a lo común no solamente es apelar a que estemos juntos, sino a la posibilidad de que podamos confrontar nuestros propios puntos de vista cuando estamos juntos, juntas. Entonces, no sé cómo resistir, creo que puede ser desde ahí, y a veces digo que esto es muy romántico, pero para mí resistir desde el arte ha tenido que ver con seguir zapateando, y creo que va a tener que ver con eso, por lo menos hasta que ya no esté por acá en el mundo, con zapatear, con bailar una cumbia, con encontrarme con mis amigos, con tomarme una chela, con discutir con mis estudiantes. Creo que no es desde la obra, es más bien desde la práctica y poder establecer esa línea sutil. Lo artístico tiene que ver con prácticas y no necesariamente con las obras, aunque como decía Rose, ahora tenemos esta obra, pero que viene desde distintas prácticas, ¿no? En fin, esa es otra discusión para seguir abordando, pero con eso me gustaría cerrar y agradecerte, Angélica, y bueno, siempre poder encontrarme con Rose y platicar con ella está muy chingón. Pues nombrar a nuestros compañeros que son parte de esta obra, que no están aquí presentes. Rolando Hernández, que es quien performa al policía, ¿no? Un policía mexicano, muy, muy mexicano, que tiene como también todas estas dualidades entre que puede ser tu amigo y no, y que puede ser tu compa que vive al lado tuyo y que está en ese lugar, en esos límites borrosos entre el carcelero y el amigo de Alberto y quien dialoga con el público, ¿no? Muy diferente a los pacos chilenos. Sí, muy diferente. y bueno, que también ha sido a partir de todo un trabajo vivencial, biográfico de investigación, de ponerse en escena, encuerpando ese rol, ¿no? Que es un rol muy complejo, jugándolo ahí, ¿no? Creo que también la obra tiene mucho de juego, mucho de humor, suceden cosas muy inesperadas y también hay una complicidad entre Alberto y Rolando que es muy gozosa de ver, como decía Alberto, este juego entre el placer y el poder, ¿no? Es muy gozoso de ver lo que sucede ahí. Y bueno, Aurelio Palomino, el diseñador, quien de alguna manera nos ayudó a traer al espacio, a bajar todas estas cosas que estábamos pensando, a ponerlas, ¿no? En esta vitrina jaula, que también siempre nos acompaña en las funciones y que pues nos apoya ahí en sostener la función desde afuera también, que también es una chamba importante. Claro, es un papel muy importante que no se ve, habitualmente no se aplaude, pero que es tan importante como todos los demás, ¿no? Los que son más visibles. Pues les agradezco mucho a Rosa Landabur y a Alberto Montes por estar en este episodio especial que estamos haciendo por el Festival Internacional de Danza de Jalisco y donde conversamos acerca de cómo resiste el arte de poner el cuerpo, de esas nuevas formas de colonialismo y de cómo generarnos esas discusiones, esas preguntas, esas incomodidades que es necesario tener, que lo hacen ustedes desde Landabur y compañía, también lo hacen a título personal como artistas. Y gracias por darnos esta probadita del trabajo que ustedes hacen habitualmente y de las cosas que ustedes reflexionan y crean. Y a ti que nos escuchas, ¿qué te movió? Queremos continuar esta conversación. Puedes escribirnos en Spotify, puedes mandarnos un correo, puedes mandarnos un mensaje directo también en Instagram y por favor comparte estos episodios. Y hasta pronto.
Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. Si te gusta este contenido, suscríbete en tu plataforma de podcast preferida. También te invito a que visites nuestra web, corpusapiens.com, donde podrás acceder de forma gratuita al archivo de danza que hemos construido a partir de nuestro diplomado. Porque sí, Corpus Sapiens también es un diplomado creativo en investigación de la danza. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al correo que te estamos dejando en el copy de cada episodio. Queremos que esto siga siendo un diálogo abierto. Y si valoras este trabajo libre, independiente y para todas y todos, y quieres contribuir a alargar su vida, puedes enviar tu donativo a través de nuestra página corpusapiens.com. En agradecimiento recibirás algunos de nuestros materiales. Producción general, Salvador Martínez. Project Manager, Enrique Ramírez. Redes sociales, Abril Íñiguez. La limpieza de fríos y edición corre a cargo de los alumnos de la Universidad Amérique. Mi nombre es Angélica Íñiguez. Soy investigadora de danza, creadora y hostess de Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Corpus Sapiens es una producción original de Podcastera MX.